Buenos días a todos. Me presento, soy Lauren Echevarne, kinesiólogo, osteopata y experto del movimiento con especialidad de las preferencias motrices. Bueno, voy a hacer una introducción para presentar el concepto de las preferencias motrices, para poder entender un poquito de qué hablamos. Para los que conocen las lateralidades, hay similitud y es como una extensión con mucho más potencia de este concepto. Bueno, primero tenemos que entender unas cosas para empezar. El movimiento es siempre antes del pensamiento. ¿Por qué? Es nuestra historia. Es decir, que el movimiento existe desde 500 millones de años y el pensamiento 100.000 años. Así que es muy poco en comparación de la evolución, de nuestra evolución. Eso porque es importante, porque tenemos que entender que vamos a elegir una manera de movernos en primero al nacer, y esa manera de mover va a influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el mundo. Es decir, que tenemos pruebas para hacer el perfil motor de los atletas, y cada perfil motor corresponde a un perfil cognitivo y un perfil psicológico. Eso es muy interesante para el coach en el tema de la comunicación con sus jugadores. Las preferencias motrices permiten individualizar la técnica de cada jugador. Las preferencias motrices te sirven para adaptar la técnica al movimiento natural de cada atleta. Así ganamos en calidad deportiva, pero también bajamos el riesgo de lesiones. Para entender un poquito el concepto, vamos a hacer una experiencia. Todos van a cruzar los dedos así, la mano. Simplemente vamos a cruzar. Bueno, y puedes ver que cuando cruzo, mi pulgar derecho está sobre el izquierdo. Es mi manera de hacer. Si lo tengo que hacer muy rápidamente, es mi manera de hacer. Y vas a ver que hay unos que lo hacen al revés, es decir, que ponen el pulgar izquierdo sobre el derecho. Es así. Bueno, ahora que tienes tu movimiento natural, vas a intentar de hacerlo al revés. Y vas a sentir que es muy incómodo. Lo tienes que pensar, es más lento y necesita un poquito de concentración. Bueno, ahora vamos a imaginar que hay un campeonato del mundo de los cruzadores de dedos. El que lo hace lo más rápido es campeón del mundo. Soy un coach y mi manera de hacer es ese. Y voy a imponer mi técnica y mi manera de hacer porque pienso que es la mejor técnica para un buen rendimiento. Los que crucen como mí, bueno, van a desarrollar y van a tener un mejor tiempo. Los otros van a tener un mejor tiempo, pero nunca van a estar campeón del mundo.
porque es demasiado esfuerzos de cambiar su técnica natural. Bueno, así podemos entender la importancia de conocer el perfil motor de los atletas para adaptar nuestra técnica. En el tenis voy a presentar y hablar de 4 preferencias motrices que me parecen muy importantes. Es aéreo-terreno, manera de caminar y de correr. Verticalidad, horizontalidad, ojo motor y asociado-disociado. El primer tema de aéreo-terreno es en la manera de caminar. El primero va a empezar a caminar con los hombros. Se va a poner en desequilibrio y va a empezar a caminar. Es capaz de equilibrarse mejor cuando su peso se distribuye en el tercio anterior de los pies. Decimos que es un aéreo, camina por arriba. Bueno, y cuando camina o cuando corre, hace un rebote como un resorte, así. Es una técnica pliométrica. Y lo podemos ver en la imagen. Tiene un flying time elevado. Bueno, su apoyo está al nivel del centro de gravedad. Al contrario, un terrestre es capaz de equilibrarse mejor cuando su peso se distribuye en el tercio posterior del pie. Va a empezar a caminar con su pelvis. Va a poner su cabeza su tronco un poquito por atrás y va a poner su talón, su pie, delante de la línea del centro de gravedad. Es un concéntrico. Va a funcionar de manera concéntrica. Así que los dos funcionan con cadenas diferentes, como se puede ver en la imagen. Uno va a funcionar con una cadena motor anterior, es el terreno, y el otro con la posterior. ¿Por qué es importante conocer eso? Es importante porque en la preparación física, por ejemplo, vamos a vigilar mucho y vamos a saber dónde tenemos que trabajar y de qué manera tenemos que trabajar. De manera concéntrica, con la cadera anterior, de manera pliométrica, con la cadera posterior. Es interesante también al nivel médico, al nivel de los kinesiólogos, porque saben de qué manera van a vigilar estas cadenas, con estiramientos y muchas cosas así. Hay una consecuencia también de esa manera de caminar en la visión. Los aéreos van a tener una mejor visión en la parte alta del campo visual y los terrenos en la parte baja. Así que las pelotas altas convienen muy bien a los aéreos. Se van a coordinar muy bien cuando una pelota viene de arriba, y los terrenos con las pelotas bajas. Consecuencia al nivel técnico y al nivel del desplazamiento en la cancha. Los terrenos, por ejemplo, van a cortar rápidamente la trayectoria de la pelota para tenerla lo más bajo posible. Eso lo tenemos también. Tenemos muchas explicaciones de
esa manera de hacer. Hay también una consecuencia en la manera de moverse. Es decir, que un aéreo es mucho más supinador que pronador. El movimiento de supinación es un movimiento muy natural para él. Abrir todo es muy natural. Así que el slice es mucho más natural para él que el lift. Y al contrario, un tereano es un pronador. Así que la pronación, el lift es muy natural para él. Lo hace fácilmente. Consecuencia también en el grip, en el agarre de la raqueta, el aéreo va a tener su raqueta con los 3 últimos dedos. Estos dos casi no sirven. Funciona así en el grip. Y el tereano funciona con el pincel así y casi no se sirve de los 2 últimos. Funciona de una manera muy cerrada así. Lo vamos a ver con una imagen de Federer. Federer es un aéreo y Nadal es un tereano. Podemos ver una imagen de ellos y puedes ver que en el tiempo de espera hay uno que está por adelante y el otro por atrás. Y la segunda imagen es el grip de cada uno, que es muy diferente. Uno muy cerrado y el otro que parece mucho más liviano. Pasamos a la verticalidad y a la horizontalidad. Bueno, en la verticalidad y la horizontalidad, los verticales van a tener el cuerpo muy vertical. Les gusta tener también los miembros de manera muy vertical. Con ejemplo, siguen el eje del cuerpo y no les gustan hacer movimientos alejados del eje del cuerpo. Eso hay una consecuencia en los ángulos de los miembros. Y el horizontal le gusta alejar los miembros, hacer los movimientos mucho más amplios y el cuerpo se puede girar así de un lado o del otro de manera horizontal sin problema. Sí, he olvidado en el tema de psicológico de los aéreos y tereanos, un paréntesis. Los aéreos, de tener esa manera de caminar, se ponen en riesgo, en desequilibrio por adelante, así que ellos viven siempre en el futuro. Les gusta tomar riesgos y les gusta mucho todo lo que es nuevo. El tereano, para avanzar, empieza con un movimiento por atrás. Así que él vive en el presente o en el pasado, no le gustan las novedades y está muy con su experiencia. Hace las cosas siempre con referencias de cosas que han funcionado en el pasado. La experiencia. 2 perfiles totalmente diferentes. Para el coach es muy importante saber eso, para saber cómo comunicar, cómo dar novedades, cómo cambiar las cosas o no. Por el vertical y horizontal, el tema psicológico es que el vertical toma decisiones muy rápidamente, el horizontal no. Mucho más lento. No lento en la cancha, lento en su manera de hacer las cosas, de tomar decisiones.
hablamos ahora del asociado y del disociado. Tenemos el ejemplo de Federer, que es un asociado. Es decir, que sus caderas y hombros trabajan al mismo tiempo. Su línea de hombros y su línea de caderas no tienen ángulo, están siempre funcionando de manera paralela. Para él es fácil golpear en los carriles. Los passing son muy fáciles. Al contrario, tenemos Wawrinka, por ejemplo, que es un disociado. Sus hombros y caderas son independientes. Hay ángulos, puede ser que hay ángulos entre la línea de su cadera, lo podemos ver en la imagen, en la línea de los hombros y la línea de las caderas. Los hombros pueden girar sin que gira las caderas. Y eso le da un ventaje en las pelotas cruzadas. Cruzar una pelota es muy natural para él. No es decir que Federer no pueda hacer. No es decir que Wawrinka no pueda hacer un passing. Pero hay cosas que hacen más fácilmente que otras. Por el asociado y el disociado, hay una cosa importante, es que al nivel de la columna hay punto móvil. Un punto móvil, el punto móvil del asociado es la L5 en las lumbares, y para el disociado es la D8, torácico 8. ¿Por qué es importante? Es importante porque si estos puntos se bloquean, hay 80% de lesión. El cuerpo no funciona bien, está siempre en adaptación y al final hay una lesión. Así que para los osteópatas y los kinesiólogos saber eso es muy importante para vigilar y de manera preventiva a ver si estos puntos funcionan bien. La última preferencia que tenemos que hablar es el ojo motor. El ojo motor es el ojo que ve el movimiento. Es como un radar que va a ver todo lo que pasa. Si tengo un ojo motor derecho, bueno, voy a ver todo lo que pasa muy bien a la derecha. Y acuérdate que si soy un ojo derecho y aéreo, voy a tener mi cuarto arriba y derecho muy bueno. Y mi parte sombra, la opositora, es abajo y a la izquierda. Así que es importante también porque voy a aprender a mi atleta a girar la cabeza en la dirección de esa parte sombra y a girar la cabeza de manera que siempre tengo mi ojo derecho haciendo su funcionamiento, haciendo su trabajo de radar. Hay adaptaciones técnicas y un ojo motor derecho, un ojo motor izquierdo no golpean, no hacen el golpe derecho de la misma manera y no hacen el revés de la misma manera. En el posicionamiento de la cancha también hay una influencia muy importante con este tema del ojo. A nivel psicológico, dos personalidades diferentes, un ojo motor derecho, son personas
que tienen que planificar todo, tienen que anticipar todo, hacer las cosas de último momento no les gusta, le ponen en un estrés increíble. Al contrario, el ojo motor izquierdo le gusta hacer las cosas de último momento, le da un estrés positivo. Y hacer, si hay una no le gusta planificar las cosas porque le gustan las novedades, le gusta hacer las cosas como vienen. Es su manera de hacer, es su manera de funcionar y de vivir. Así que una vez o otra vez para un coach es muy importante de saber eso. De saber cómo funcionan y de saber cómo va a comunicar con este tipo de personalidad. Así que hay otras preferencias motrices como el hombro motor, la cadera motriz. Bueno, hay otras, pero no es que son menos importantes, pero para presentar me parecía que estos 4 son suficientes. El desarrollo de las preferencias motrices ha empezado hace 10-15 años con los fundadores Ralph Hippolyte y Bertrand Terolas de Suecia y Francia. Son entrenadores de voleibol y realmente ahora en Francia y en Suecia, un poquito en Italia me parece, se habla mucho de las preferencias motrices en el tenis. Había una primera etapa en el desarrollo del tenis que fue en los años 90 y fue la preparación física. La preparación física fue una revolución a nivel del desarrollo del rendimiento del tenis. Y después había la dietética y la preparación mental en los años 2000 y pienso que ahora ha empezado, es el turno de las neurociencias y las preferencias motrices hacen parte de las neurociencias y realmente va a ser una cosa fundamental en el desarrollo y para el rendimiento de los atletas y para el rendimiento en el tenis. Pienso que no sabemos si hay límite. Realmente lo digo, pero no sabemos si hay límite. Por eso me parece interesante de empezar a conocer todo eso y empezar a utilizar esas técnicas. Hacemos cursos, vamos a presentar cursos con Paul en máximo 2-3 meses, me parece. Y a mi conocimiento es el único, pienso que es el único curso en idioma en castellano. Bueno, así que Mario nos conoce y vuelve a presentar eso si hay personas interesadas. Bueno, así les dejo. Bueno sintosio a todos y nos dice nos vemos pronto. Adiós.